Lo que nos enseñaron en el colegio sobre la prehistoria tiene un problema muy grande. Cuando pensamos en criaturas gigantes del pasado, automáticamente pensamos en dinosaurios. Pero la Tierra fue el hogar de monstruos colosales mucho antes de que el primer dinosaurio caminara sobre ella. Hoy no vamos a viajar al mundo del T-Rex, ni del Velociraptor, ni siquiera al Jurásico. Hoy vamos a un planeta que ya estaba lleno de depredadores enormes, de océanos con criaturas imposibles y de continentes desiertos y abrasadores donde la vida luchaba por sobrevivir cada segundo. Bienvenido al mundo antes de los dinosaurios. Para entender este mundo, primero tienes que borrar el mapa que conoces. Imagina la Tierra unificada en un solo y gigantesco supercontinente, Pangea. No existía Europa, ni América, ni África tal como las conocemos. Todo era una enorme extensión de roca y desiertos casi infinitos, atravesados por ríos monumentales y salpicados de volcanes que nunca descansaban. El aire era diferente, más denso. El clima era extremo, con temperaturas que podían ser insoportables. Y aún así, en medio de ese caos, la vida había encontrado la forma de evolucionar y crear auténticos gigantes. Criaturas que si las viéramos hoy nos dejarían sin aliento. Mucho antes de que el tiranosaurio Rex se convirtiera en el rey, existió otro superdepredador que dominó el planeta durante millones de años. Su nombre es Dimetrodon, y estoy casi seguro de que lo has visto en libros o juguetes de dinosaurios a menudo junto a un estegosaurio o un triceratops. Pero aquí viene la gran sorpresa, el dato que lo cambia todo. El Dimetrodon no era un dinosaurio. De hecho, estaba mucho más emparentado con nosotros, los mamíferos, que con cualquier reptil jurásico. Este animal era una máquina de cazar perfectamente adaptada a su entorno. Su característica más famosa es esa enorme vela que tenía en la espalda. Durante años se pensó que era una simple exhibición, pero su función era mucho más sofisticada. Actuaba como un radiador vivo, un panel solar biológico. Por la mañana la orientaba hacia el sol para calentarse rápidamente y activarse antes que sus presas. Si tenía demasiado calor, se ponía de cara al viento para enfriarse. Era una ventaja evolutiva brutal, y su mordida era letal. A diferencia de muchos reptiles que tenían dientes uniformes, los del Dimetrodon eran de diferentes tamaños y formas, diseñados para sujetar, perforar y desgarrar la carne en enormes trozos. Durante millones de años, en las áridas llanuras de Pangea, el Dimetrodon fue el rey indiscutible. Los dinosaurios, mientras tanto, ni siquiera estaban en los planos de la evolución, pero el dominio no solo estaba en la superficie. Bajo el agua, en los ríos y pantanos de este mundo antiguo, vivía una criatura que parece sacada directamente de una pesadilla. El escorpión marino gigante, conocido científicamente como Jaekelopterus. Olvida la imagen que tienes de un escorpión moderno. Este monstruo podía alcanzar hasta 1,5 metros de largo, el tamaño de una persona. Sus pinzas no eran como las de los escorpiones actuales, pequeñas y delicadas. Estaban diseñadas para sujetar presas enormes, peces acorazados e incluso anfibios incautos, y triturarlos vivos con una fuerza implacable. Imagina por un momento estar nadando en un río prehistórico, con aguas turbias, y ver una sombra enorme moviéndose bajo tus pies. No era un cocodrilo ni un tiburón, era un artrópodo gigante, un escorpión del tamaño de un kayak que te observaba desde el fondo. Y si eso te parece aterrador, espera a conocer al verdadero terror de los océanos predinosaurios. Entonces apareció uno de los depredadores más eficientes y aterradores que han existido jamás. El Dunkleosteus. Este no era un pez cualquiera. Era un tanque blindado viviente. Su cabeza y parte de su cuerpo estaban cubiertas por placas óseas increíblemente gruesas. Una armadura natural que lo hacía casi invulnerable a cualquier ataque. Pero lo más terrorífico no era su defensa, sino su ataque. El Dunkleosteus no tenía dientes. En su lugar, tenía 2 cuchillas de hueso afiladísimas en la mandíbula que funcionaban como una guillotina. Se ha calculado que la fuerza de su mordida era una de las más potentes de la historia, incluso superior a la de un tiburón blanco moderno. Podía partir a una presa entera por la mitad de un solo mordisco. Durante millones de años, el océano le perteneció al Dunkleosteus, y los dinosaurios todavía estaban a millones de años de distancia de aparecer. Así que teníamos a Dimetrodon dominando la Tierra,
a los escorpiones marinos acechando en los ríos y a Dunkleosteus reinando en los mares. Era un mundo estable, gobernado por estos gigantes. Pero entonces ocurrió algo. Algo que casi borró la vida de la faz de la Tierra para siempre. Una serie de erupciones volcánicas colosales en lo que hoy es Siberia liberaron cantidades masivas de gases de efecto invernadero. El clima cambió de forma radical y repentina. Los océanos se acidificaron, el oxígeno desapareció del agua. Fue una catástrofe global a una escala que apenas podemos imaginar, conocida como la extinción masiva del Pérmico-Triásico o la Gran Mortandad. El resultado fue apocalíptico. Se estima que el 90% de todas las especies del planeta desapareció. 9 de cada 10 seres vivos dejaron de existir para siempre. Los reyes de ese mundo antiguo, como el Dimetrodón y muchos otros, se extinguieron. El planeta quedó devastado, silencioso, casi vacío. Pero ese vacío no duró para siempre. Fue el escenario perfecto, el lienzo en blanco para que un nuevo grupo de seres vivos, que hasta entonces habían vivido a la sombra de los gigantes, tuvieran su oportunidad. Y entonces sí, aprovechando ese mundo vacío, llegaron los dinosaurios. Ahora ya lo sabes. Antes de que el primer dinosaurio dejara su huella, ya hubo gigantes, monstruos reales y depredadores increíbles que hoy apenas recordamos. La historia de la vida en la Tierra no es la que nos contaron en las películas, con todos los monstruos mezclados en la misma época. La realidad es mucho más fascinante y compleja. Y esto es solo el comienzo, porque en el próximo episodio vamos a viajar al momento exacto en que nacieron los primeros dinosaurios. Veremos cómo eran realmente, por qué se apoderaron del mundo y qué los hizo tan radicalmente diferentes de cualquier criatura que hubiera existido antes. Prepárate. La verdadera y sorprendente historia de la prehistoria apenas está empezando. Gracias por acompañarnos en este viaje y no olvides suscribirte para no perderte la siguiente parte.